Les saludo en este precioso día y deseando muchas y muchas bendiciones de Dios sobre sus vidas. Leo Isaías capítulo 9 que dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos versículos nos están mostrando el ambiente en términos generales en que el pueblo está en tinieblas, pero ha llegado la luz, ha nacido Jesús. Sin embargo, muchos no se han dado cuenta. Quisiera avanzar y responder en esta meditación. Entonces, ¿quién es ese señor, el rey Herodes? Bueno, ese es el gobierno que Roma ha puesto sobre el territorio, específicamente de Jerusalén y de sus alrededores. Es un gobernador bastante tirano, bastante cruel. Todos los estudiosos lo identifican con un personaje llamado Herodes el Grande, pero dicen que era una ironía cuando le decían Herodes el Grande porque era muy pequeño, realmente bajito de estatura, pero tremendamente cruel. Voy a mencionar algunas cosas que dicen los historiadores acerca de los actos violentos que hacía este hombre. Por ejemplo, dice que él mató al hermano de su esposa, que era el sumo sacerdote, de nombre Aristóbulo, y la manera como lo hizo asesinar fue que lo llevaron a la piscina de su palacio y allí aparentemente jugando lo hundían, lo sumergían en el agua hasta que lo ahogaron y se murió por orden de él. Mató 46 miembros del Sanedrín, del pueblo judío, los hizo asesinar. Mató a su suegra, hizo asesinar a su esposa Marián con 2 de sus hijos, y todo era porque sentía que sus hijos eran rivales que le podían quitar el trono. Era un hombre bastante cruel y bastante odiado. Entre sus virtudes tenía la virtud que era un hombre con un pensamiento de arquitecto, de diseños. Este fue el hombre que entonces, cuando recibe la autoridad y gobierno de toda esta región, no solamente de Israel, sino de otras regiones cercanas, otras provincias cercanas, él va al templo que había construido, el llamado templo de Esdras, y él considera que hay que hacerle unos arreglos, y efectivamente dicen que lo pone o lo rediseña al grado que queda aún más bonito que el templo de Salomón. Imagínense cómo sería este hombre de creativo, de generador de diseños. Queda mejor que el templo de Salomón, pero ahora ese templo, que es el mismo, reformado o reconstruido, el segundo templo que ha hecho a través del trabajo de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel, que subieron a reconstruir cuando el tiempo de los medos y los persas. Este hombre le cambia el nombre y ahora ya no se llamará Templo de Jerusalén, sino se llamará el Templo de Herodes. Este es el mismo que va a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Tenía 10 esposas según la historia, y el propio César, el emperador de Roma, hablando de él, dice que es mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. Este hombre era tan cruel. Y ya encontramos allí en Mateo capítulo 2 que cuando se siente amenazado, entonces es este el que manda asesinar a todos los niños menores de 2 años en aquella región, porque él dice: aquí no habrá más rey que yo.
Por eso los días de Herodes, el evangelista Mateo nos dice que en esos días, en ese ambiente difícil, en desesperanza de Israel, como lo dijimos en la meditación anterior, con ese gobierno tan tirano, en esas condiciones políticas en que vive Israel, allí nace Jesús. Allí llegó el cumplimiento del tiempo de Dios. En la más grande, tal vez en la más grave de las crisis, allí irrumpe Dios en la historia para partirla en dos. Y entonces a partir de allí se conocerá como el antes de Cristo y el después de Cristo. Quisiera que adoremos a Dios, aún en la peor de la crisis. Qué precioso podemos nosotros sacar un cántico de adoración a Dios cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la esperanza se pierde, porque el pueblo de Israel está sin esperanzas. Han luchado, se han levantado grupos guerreros como los macabeos, han logrado tiempos pasajeros de calma, pero vuelve otra vez. Este imperio romano era terriblemente cruel, este imperio romano era terriblemente poderoso también. Adoremos al Señor. Y antes de que cerremos este ciclo de año, le animo, ayunemos, no paremos en la oración, no se detenga en el estudio de la palabra de Dios. Dedique sus tiempos de adoración a Dios. Y tome sus notas, escríbalas, que esto será de gran utilidad y bendición para su propia vida. Dios les bendiga.